el concepto de sí mismo. Aquí nos encontramos en la fase psíquica, se asocia con el sendero del discipulado. Se ha generado la dualidad entre el nivel consciente, la personalidad, y un nivel de inteligencia más profundo. Se nos revela que a la actividad consciente del cerebro puede llegarle una información bajo la forma de sueños, símbolos o intimaciones de distinto tipo, que tiene el poder de nutrirlo y desviarlo de aquello que lo atrae inmediata y mecánicamente. Decimos inconscientemente, pero también las conductas a las que el nivel consciente es proclive debido al condicionamiento social, el torrente. El contacto con este nivel no consciente lo pone en un nuevo equilibrio y permite que afloren conductas más maduras, creativas y menos repetitivas. Jung llama a este nivel sí mismo, entendiéndolo como un centro más profundo y esencial. Sobre esta dualidad se organiza toda la dinámica del estadio psicológico del discipulado, y la progresiva resignificación de esta dualidad es el sendero del discipulado mismo. Las diferentes y sucesivas maneras de comprender esta dualidad permiten que afloren nuevos caudales de información y energía, que antes no podían ser absorbidos y organizados. Subrayemos aquí un proceso importante. El ser humano en estadios anteriores alcanzaba cierta estabilidad a partir de organizadores externos, los humanos dominantes, las leyes de la tribu, los dioses. Iba encontrando o proyectando diferentes centros fuera de sí mismo con el poder estabilizarlo relativamente y con los cuales establecía un diálogo. Cada ser humano se remite a ellos para organizar su conducta. Esto es, el jefe, el rey, el emperador, los dioses, el Dios único. Establecer un diálogo con el centro externo ha sido una actividad fundamental del ser humano a lo largo de nuestra evolución. Desde un punto de vista freudiano, este proceso forma parte de la progresiva introducción de las autoridades sociales. Este punto de vista acentúa la importancia del centro personal que llamamos yo, que se va fortaleciendo y estabilizando al introyectar progresivamente los centros externos y elaborar de una manera más creativa los pulsos inicialmente perturbadores de ello. El yo propio del individuo moderno opera como un centro interno consciente y básicamente racional que supuestamente modula la excesiva dependencia de los centros externos que hasta ese momento regulaban los pulsos instintivos. En la psicología junguiana y en las distintas tradiciones que expresan las primeras fases del proceso psicológico del discipulado, se nos revela la existencia de un centro interno mucho más esencial que el yo. En Jung pasamos del centro externo y del centro superficial, consciente e individual, al contacto con un centro interno profundo. Es decir, surge la percepción de la existencia de un núcleo interior que guía desde lo no consciente al proceso de la conciencia externa diferenciada, yo, autoridad y vivencia. En este punto es donde se desata el conflicto entre religión y psicología. En la psicología junguiana, este pasaje de la deidad externa a la deidad interna, propia de otras tradiciones, la despoja de su contenido puramente místico. Dicho esotéricamente, el proceso místico se ha convertido en proceso científico. En la división que habíamos definido en la reunión anterior, el nivel del aspirante se caracteriza por un desarrollo de la personalidad que encuentra guía en centros externos que comienzan a vincularse con un tenue centro interno. En la fase del discípulo, la existencia de un centro interno, de una verdadera sabiduría interior, deja de ser una idea o una creencia y pasa a ser un contacto vívido. Es decir, el centro interno deja de operar como una construcción más del superyo y empieza a ser registrado como una actividad real que genera auténticamente energía y por eso tiene el poder de reorientar espontáneamente la psiquis, no a través del conflicto moral,
como en la fase del aspirante. La psiquis se abre así a una nueva dinámica que progresivamente deja de estar centrada en un organizador concebido como autoridad, externa o interna, para desarrollar una sensibilidad concreta hacia una fuente de energía real, no a una idea acerca de la existencia de esa fuente, a partir de la cual debo moldear mi conducta. En el nivel de aspirante, se desarrollaron una serie de ideas acerca de las características de ese centro, pero lo importante es comprender que siempre se trata de creencias, no de las experiencias concretas. En ese estadio, el aprendizaje está aún centrado en una autoridad externa que nos dice cómo debe ser la realidad y cuál es la conducta correcta, algo muy diferente a un aprendizaje a partir de descubrimientos concretos y transformadores. Esta diferencia es esencial. Ahora bien, durante un largo periodo, el discípulo seguirá interpretando estas percepciones en términos de autoridad moral o de un yo ideal. Es decir, la personalidad oscilará entre percepciones reales y concretas e interpretaciones incorrectas propias de un estadio psicológico anterior. Las tradiciones esotéricas intentan significar con palabras, dar forma a la vibración en el nivel del pensamiento, el hecho de que se ha producido un contacto con una vibración más profunda. Desde este punto de vista, la personalidad experimenta al principio contactos ocasionales con los niveles más profundos. Luego estos se estabilizan y comienza a desarrollarse un diálogo más fluido entre ambos niveles, hasta que, eventualmente, la vibración del nivel más profundo penetra en la personalidad, el conglomerado de vibraciones materiales y mecánicas, y se expresa plenamente a través de ella, transfigurándola. Este nivel ha sido llamado alma, yo superior, ángel solar, jiva reencarnante, etc. Al principio se simboliza a una cierta distancia de la personalidad con la que establece contactos esporádicos e incluso excepcionales. Más adelante estos contactos se estabilizarán y se establecerá así un diálogo que será progresivamente comprendido como la construcción de un puente entre ambos niveles. Alma, diálogo puente, personalidad. Y finalmente se describe el proceso por el cual los dos niveles se interpenetran y el nivel que hasta ahora hemos llamado alma se expresa plenamente a través de la personalidad, la cual es así transformada por completo. El proceso psíquico continúa, pero por ahora vamos a detenernos aquí. Jung no llega hasta este punto. En su planteo, el sí mismo no es concebido de forma tal que en algún momento alcance a expresarse plenamente a través de la personalidad transfigurándola, sino que sigue siendo un centro inconsciente, si se quiere transpersonal, que solo entra en diálogo con el nivel consciente. En términos esotéricos, la psicología junguiana es una psicología de la primera iniciación. El proceso de individuación junguiana se corresponde con la primera iniciación y con alguna de las fases del periodo previo a la segunda, el árbol de la psicología moderna. Miremos ahora desde otro ángulo, pero en la misma dirección. Pensemos en el desarrollo de la psicología moderna como una consecuencia por la que comenzamos a comprendernos a nosotros mismos como estructura, combinando tanto la inteligencia fricción como las captaciones propias de otras dimensiones. En la psicología moderna se entrelazan construcciones que son fruto de la inteligencia por fricción, que se desarrolla por ensayo-error y el aprendizaje en la solución de sus problemas, y de la captación de otros niveles de realidad que nos permiten una comprensión más holística, más global de lo humano, que no provienen simplemente de la inteligencia fragmentaria. Vamos a considerar este enlace. Comentario: es como el discipulado. Exactamente. Lo que queremos decir es que dentro de la psicología moderna, y no me refiero a simplemente a la así llamada psicología transpersonal, hay elementos propios del estadio del discipulado. En principio,
la psicología moderna surge del anhelo de curación. El curar a alguien afectado por una patología, alguien disminuido con relación a los demás. Es decir, un individuo que, a causa de las marcas de su infancia, tiene limitaciones que no le permiten acceder a lo que los demás seres humanos desean y eventualmente obtienen. Aquí tenemos a la sociedad, con su marco de deseos, logros, realizaciones, posibilidades, y el individuo que decimos que está enfermo, de alguna manera empequeñecido porque no logra conseguir todo lo que se puede obtener en esta sociedad. Así, desde un punto de vista, se lo cura. Desde otro punto de vista, se lo adapta, se lo socializa. Este individuo, curado, adquiere una socialización más plena y logra en todo aquello en que la sociedad se satisface. De alguna manera, este es el punto de partida. Pero si observamos el cuadro completo de la psicología moderna en su maduración, como si fuera un árbol vibratorio compuesto por Freud, Jung, Reich y otros, una sola entidad que se ramifica y se desarrolla a partir de distintos individuos o vehículos que responden al mismo impulso, podemos percibir una realidad mucho más profunda que todavía no ha expresado su síntesis. El impulso, al que responden Freud, Jung, Reich, etc., que por supuesto se pelean entre sí en el nivel de la personalidad, es el mismo en un sentido profundo, como si fueran una sola entidad o vibración creadora. A través de ellos se presenta un solo movimiento que se divide y se expresa a través de los vehículos disponibles, con los distintos grados de integración posibles, que perciben y desarrollan distintos ángulos de lo mismo. Si tomamos el conjunto, vemos como tanto en Jung como en Reich, y eventualmente en Lacan, aparece una mirada que ya no está centrada en la patología de un individuo, sino en cómo la sociedad condiciona, con su patología, al organismo individual. En consecuencia, el trabajo sobre el individuo deja de ser adaptativo y se convierte en un trabajo de diferenciación. Por supuesto que lleva sobre sí todo el karma de la curación y el enfoque médico originario, pero profundamente Jung, como Reich y Lacan, apuntan a diferenciar a ciertos seres humanos, los que están en condiciones de hacerlo, de las metas, los logros, los objetivos propios de los umbrales propios alcanzados por la sociedad. Aunque no está claramente explícito en todos ellos, el trabajo es sobre el condicionamiento, no sobre la patología. Es un trabajo de diferenciación y, en ese sentido, implica un cuestionamiento de los umbrales alcanzados por la sociedad misma. Comentario. ¿Quién dice que el individuo debe alcanzar esos logros que la sociedad impone? En un principio, la psicología comenzó a analizar al individuo disminuido que no lograba alcanzar los objetivos sociales. Su demanda inmediata respondía a la insatisfacción relacionada con objetivos más o menos colectivos. Pero en su maduración, la psicología moderna ha comenzado a trabajar sobre la diferenciación más que sobre la curación. Reich, Jung, Lacan. Esto está muy claro en el lenguaje mismo que utiliza Jung, quien nos habla del proceso de individuación, proceso que implica diferenciarse de un conjunto de imágenes fascinantes que anidan en el inconsciente colectivo y a las cuales respondemos más o menos mecánicamente. Ese conjunto de imágenes fascinantes ponen en actividad deseos y conductas, generan comportamientos, todo lo cual está dentro de los umbrales de la sociedad, que comienzan a ser visualizados como limitados e insatisfactorios en un sentido más profundo. En Reich, esto se visualiza en la contractura vibra-victorio corporal que la sociedad genera en los cuerpos de sus miembros, y en Lacan, en el condicionamiento del lenguaje como sistema de símbolos que limita, por su propia estructura, lo que es posible para un ser humano. La acción está condicionada por la estructura misma del lenguaje, y eventualmente romper la cadena del discurso individual y social permite que surjan pulsos que puedan ir más allá de ese condicionamiento. Curiosamente, cada uno de los tres parece centrarse en un nivel diferente.
el nivel del pulso corporal y energía vital, el nivel de las imágenes fascinantes inconscientes y colectivas, y el nivel del lenguaje. En términos esotéricos, estos niveles son muy cercanos al plano etérico, al astral y al mental. Son 3 psicologías de diferenciación, y cada una se focaliza sobre un tipo de vehículo, sobre un tipo de plano, pero no sobre la totalidad de la estructura en los 3 mundos. El pulso vital y el lenguaje no están presentes en Jung como problemática, del mismo modo que en los otros 2 no están presentes, con el mismo grado de importancia, las problemáticas de los otros 2 vehículos. Estas 3 psicologías de diferenciación, no de curación en un sentido tradicional, cuestiona la sociedad o la estructura actual alcanzada por el humano y dirigen su atención a distintos vehículos vibratorios. Reich se centra en la contracción del pulso vital, problemas del etérico en términos esotéricos, en cómo la vitalidad está comprimida socialmente y no permite que circule libremente toda nuestra energía. Jung descubre la potencia fascinante de las imágenes arquetípicas que condicionan profundamente la conducta humana. En otro lenguaje, la potencia de las corrientes astrales y la necesidad de diferenciarnos de sus espejismos. Lacan nos propone la estructura misma del lenguaje como condicionante de la circulación libidinal y nos muestra cómo el deseo queda atrapado en el discurso, lo cual lleva la atención al plano mental mismo como nivel condicionante. Comentario. Lacan incluye el pensamiento abstracto. Lacan en principio se centra en el lenguaje. Es cierto que quiso matemizar el inconsciente o acceder a simbolizaciones más abstractas del inconsciente, pero así le fue en ese intento. Sin embargo, la matriz del lenguaje aparece en él como una estructura previa organizadora del deseo, y esto es un salto muy importante para la comprensión del ser humano. Desde el punto de vista esotérico, ¿por qué empieza a considerarse que el lenguaje es un condicionante? Es decir, van apareciendo insights muy profundos en estas ramas del árbol que surgen del tronco, llamado Freud. En la evolución de la psicología moderna, la atención pasa a enfocarse en la posibilidad de que haya seres humanos capaces de diferenciarse de las pautas condicionantes de lo colectivo en distintos niveles. No cualquiera quiere ser analizado realmente. No cualquiera está preparado para tolerar una terapia de raíz reichiana. No cualquiera quiere atravesar, tal como explícito en Jung, el proceso de individuación. No cualquiera tiene realmente deseo de analizarse, diría Lacan. Tiene que estar pasando algo para que este proceso de individuación sea posible, porque si no la persona no es siquiera tocada por el deseo de individualizarse. Nuestras mentes democráticas se horrorizan ante esto porque es algo políticamente incorrecto, pero está implícito, aunque no se lo diga. No es habitual hablar en estos términos porque inmediatamente se producen distorsiones y aparece el esquema, superiores-inferiores, y allí tenemos un problema psicológico, el discípulo como investigador. Siguiendo con nuestro análisis, la psicología ha comenzado a cuestionar los umbrales dentro de los cuales la sociedad se mueve. Se comienza a pensar al ser humano globalmente, procurando comprender a la humanidad y cuestionando los límites de la misma sociedad. Aquí la investigación se hace mucho más profunda y compleja que en los pasos anteriores. Ahora, tenemos que discernir correctamente cuando decimos investigación. Lo que abunda en la psicología científica son las teorías, los sistemas de ideas que intentan explicar o interpretar el proceso. El verdadero investigador es Jung, a quien le consta lo que está investigando, se quema en ello, al igual que Freud, Reich o Lacan, pero a la mayoría de los junguianos no le consta aquello con lo cual se están moviendo. Siguen una teoría que no han terminado de descubrir internamente. Se trata de una cuestión de madurez psíquica. En el estadio de discípulo, el ser humano es necesariamente un investigador. Su proceso psíquico lo lleva a indagar en la estructura humana
porque no puede seguir viviendo cómodamente de otra manera, no por su patología, sino porque se ha puesto en actividad una dinámica que lo obliga a comprender al ser humano. No puede seguir viviendo cómodamente si no cuestiona los acuerdos colectivos. El discípulo A es naturalmente un investigador A. No funciona en términos religiosos, en el sentido de que no le alcanza con creer en otra realidad, lo cual lo llevaría simplemente a idealizar como lo hacía el aspirante. Pero tampoco puede seguir teorías ajenas, le interesa centralmente construir una teoría para otros, sino que necesita comprenderse, y comprenderse, en este nivel, cómo es comprender a la humanidad, y comprender a la humanidad implica, tarde o temprano, comprender al planeta Tierra. A esto me refiero con investigación. Las eventuales teorías son subproductos de la pasión que se ha encendido en los niveles profundos, y ninguna teoría, aunque fuera la propia, puede satisfacerlo. El riesgo de la inflación del yo. Ahora damos un paso más, alejándonos ya del desarrollo incluso maduro de la psicología moderna, y preguntémonos qué está implícito en la investigación, que los estadios subsiguientes del desarrollo psicológico, a partir del proceso de diferenciación, en el sentido de cuestionamiento de los límites de la sociedad, surgen como consecuencia de la percepción de una realidad diferente a la que los otros seres humanos perciben, así como a un aprovechamiento muy superior de la energía disponible. La profundización de esta percepción y el contacto con un diferente caudal de energía nos lleva al necesario florecimiento de nuevas cualidades en el individuo, no a un mejoramiento del equipo psíquico disponible hasta ese momento, sino al surgimiento de aspectos absolutamente nuevos. En este sentido, y para poner una palabra, es solo una palabra, este estadio de diferenciación implica en realidad un entrenamiento, no solo una diferenciación. Entrenar nuevos músculos y órganos psíquicos, ejercitar la totalidad del organismo para que adquiera nuevas posibilidades, porque si solamente funcionan los niveles habituales de integración del cuerpo, emociones y pensamiento, solo se alcanza a percibir un abismo insalvable. Nuevamente, desarrollaríamos ideas muy sofisticadas acerca de cómo deberían ser las conductas ideales, pero no habría vivencia transformadora. Para que haya vivencia, tiene que haber una práctica, y gran parte de esa práctica es la investigación. Y digo investigación porque no se trata de incorporar determinadas técnicas que otros me dan para hacer ejercicios, algo propio del estadio del aspirante, sino el ir siguiendo la pista de lo que necesita ese organismo particular para continuar con su proceso. Los aspirantes son grandes consumidores de técnicas espirituales, porque no están aún encendida en ellos la chispa de la investigación. No ha madurado aún como para descubrir qué es lo que necesita ese organismo particular, sino que procura seguir caminos recorridos por otros y técnicas basadas en el principio de autoridad que le brinda seguridad y le garantiza, supuestamente, el logro. El estadio del discípulo implica, por un lado, diferenciación y, por otro, el florecimiento de nuevas cualidades. Esto producirá eventualmente revelaciones, captaciones globales, no fragmentarias, que pondrán en evidencia nuevas realidades vívidas. Si no hubiera revelación, se trataría solamente de ideas o conocimiento. Y quiero diferenciar revelación de conocimiento. El estadio de discípulo implica el alejamiento progresivo de la hegemonía, tanto de la acumulación de conocimiento como del misticismo, para que surjan, se revelen, nuevas cualidades. Esta revelación producirá efectos concretos en la psiquis, y forma parte del difícil aprendizaje del discípulo el ubicar correctamente la revelación como parte de su desarrollo psicológico. En este estadio se comienza a descubrir que se está configurando una nueva organización psíquica dentro de la anterior, lo cual, tarde o temprano, llevará a la necesaria desorganización de ésta. Por lo tanto, aquí hay peligro.
Si esta desorganización, por diferentes razones, es demasiado rápida, previa a la reorganización global del sistema, corremos grandes riesgos, en los que es muy común observar el agravamiento de la neurosis e incluso la eclosión de estados psicóticos, es decir, la imposibilidad de absorber nuevos niveles de realidad manteniendo la estabilidad del sistema. Este es el punto más complejo a tener en cuenta. Han surgido, quizás transitoriamente, revelaciones de nuevas cualidades, nuevas captaciones, pero la organización psíquica anterior intenta apropiarse de ellas. De pronto, se abrió una receptividad muy grande, tal como si un hombre primitivo descubriera una radio, sintonizará una frecuencia y escuchará una voz. Lo más probable es que vaya corriendo a su tribu diciendo: «Escuchen lo que los dioses me dijeron. Me hablaron a mí». No sabe qué, a través del instrumento adecuado, en este caso una radio, simplemente captó una onda que estaba globalmente presente y que no le hablaba a él. Así, en este estadio, es muy probable que se activen ciertos niveles de sensibilidad por las que uno escuche voces, tenga visiones, captaciones de otras dimensiones, pero el yo, la organización antigua, querrá apropiarse de ellas, convirtiendo a la experiencia trascendental en un nuevo objeto de deseo. La excitación es tan grande que no puede estar en contacto con esa vibración sin intentar apropiársela. El universo, Dios, un ángel, etc., se dirigió a mí personalmente. Comentario. No lo percibe como una vibración natural. Eso que está más allá del yo produce apetencia y el yo se apropia de ello. Lo probable es que se produzca lo que Jung llama una inflación del yo. La estructura psíquica anterior se desorganiza, pero no evolutivamente. Comentario. De hecho, los demás estadios siguen estando. No se cambian uno por el otro. Es fundamental aprender a pensar por capas. Los niveles psíquicos anteriores seguirán estando presentes y tienen su lugar, de la misma manera que el sistema vegetativo o los distintos niveles fisiológicos después de haberse desarrollado el lóbulo frontal del cerebro. Por ejemplo, si se rompió el lavarropas, tengo que utilizar la inteligencia por fricción, no el fuego solar. Risas. Es típico de la inflación del yo interpretar el proceso como una progresiva adquisición de poderes mágicos y creer que a los iniciados no se les rompe el lavarropas y no necesitan ocuparse de llamar al técnico. Risas. Parece chiste, pero no lo es. Esto provoca típicas reacciones en el aspirante que de pronto descubre que el maestro tiene defectos desde su estrecho punto de vista debiera haber superado. Este tipo de confusiones se van a intensificar en nuestra época, puesto que antes era muy poco probable que los trapitos sucios de los maestros fueran captados a gran escala. En cambio, hoy se entera todo el mundo. Aquí tenemos dos posibles interpretaciones. La conciencia idealista prefiere pensar que ya no hay nadie en quien confiar, y que los verdaderos maestros eran los del pasado, o se verá obligada a madurar comprendiendo de una manera diferente todo aquello que antes idealizaba. Recuerden que en la primera herejía cristiana fue el arrianismo. Es algo muy sugestivo. El arrianismo era la doctrina por la cual Cristo no tenía necesidades fisiológicas. Risas. Parece un chiste, pero esto sucedió. Está en la memoria de nuestra especie. Hemos idealizado tanto a los seres cuya estructura no comprendemos, que hasta pensamos que no van al baño. Ya lo hemos hecho en el pasado. No lo volvamos a hacer. Esto es producto de la dificultad en comprender un proceso en el que se incluyen nuevos niveles en el crecimiento. El pensamiento fragmentario condicionado para separar radicalmente tiene una gran dificultad para dejar de ver la realidad en términos de blanco o negro. Comentario. En verdad, ¿no se trata de un tema místico? Para poder decir esto tenemos que saber discernir entre lo místico y los niveles más sutiles de la realidad. Hay niveles de integración
que no pueden realizar la distinción entre el simbolismo referido a otras realidades y los hechos. Este es un tema psicológico, no ideológico. Mejor dicho, en última instancia, lo ideológico es psicológico. Comentario: no hay amplitud. No hay amplitud suficiente para hacer esa distinción. Las interpretaciones literales revelan que la psiquis aún necesita una gran necesidad de concreción. En ella predomina los niveles concretos del plano mental y una inconsciente pero compulsiva necesidad de dar forma para mantener la precaria estabilidad psíquica. Visto desde la dinámica de aquello que hemos denominado torrente en el seminario anterior, ¿cuál es el tipo de objeto de deseo que se le proponen al conjunto de la humanidad excitada? Son siempre objetos que nos tranquilizan al generar alguna sensación de control, porque no podemos calmarnos por comprensión. Luego de 2000 años, ese mismo bárbaro convertido al cristianismo, ese mismo visigodo excitado y calmado por un sistema simbólico concreto impuesto por la autoridad sacerdotal a través de premios y castigos espirituales, control, empieza a replantearse el cuadro y se da cuenta que solo ha reprimido, que está controlado y moldeado por patrones mecánicos y que tiene que descubrir imperativamente otra manera de percibir en libertad. Y eso somos nosotros. A través de esta metáfora podemos decir que el mismo visigodo controlado por la creencia de la castidad absoluta de Cristo y de la Virgen María, hoy empieza a rebelarse contra estas ideas, comienza a entenderlas de manera simbólica, a darse cuenta que se querían significar realidades mucho más complejas y relevantes a través de esos mismos símbolos, y que tendrá que aprender a dejar vibrar más ese cuerpo controlado. Uso esta metáfora reencarnacionista para evitar trazar demarcaciones del tipo: aquellos pensaba en eso y nosotros pensamos esto otro. Se trata de un mismo movimiento en la conciencia humana, un movimiento en el que ahora podemos pensar esto. Es posible plantearlo porque antes hemos pasado por lo otro. Comentario: ¿gracias a aquellos que hicieron eso? Exacto. Al visigodo lo convencieron a través de ideas muy cerradas, porque no había otra manera de decirle algo más complejo a un sistema tan excitado. Comentario: y aún hoy todavía pasa lo mismo. Comentario: había que hablarle como a un niño. Es una analogía dura, pero correcta. En ciertos estadios, la enseñanza fue impuesta a través de la autoridad, como órdenes a cumplir y no realidades profundas a ser comprendidas, porque no era posible otra cosa: el aprendizaje en distinguir vibraciones. Volviendo a lo anterior, el estadio psíquico de discípulo se caracteriza por una intensa actividad de investigación. Solo avanza en su camino a través de percepciones directas, apoyándose en aquello que realmente le consta, no en lo que le han dicho otros, en creencias o teorías, aunque ese cerebro aún esté repleto de creencias y teorías. Esta es la madeja que debe resolver el discípulo. Todavía es muy fuerte la excitación que le obliga a creer, a idealizar, a querer saber y explicar los misterios. Pero, al mismo tiempo, empieza a comprender que debe investigar por sí mismo y que su camino se compone de vivencias, percepciones y no de ideas. Este, a menudo confuso entrelazamiento entre niveles, es lo que caracteriza este estadio. Comienza a vislumbrar que las ideas no son la realidad, que son solo vehículos para la vibración, y que debe aprender realmente a distinguir entre vibraciones, entre la vibración de una idea y la vibración que tiene aquello a lo cual la idea se refiere. En este progresivo aprendizaje en distinguir vibraciones, es esencial descubrir la cualidad vibratoria del pensamiento y de las imágenes, así como la de los sentimientos y las emociones. Todas ellas son vehículos para otros niveles, y al estar excesivamente ligadas a la forma, son esencialmente reactivas. El aprendizaje consiste en ir más allá de ellas, y que el sistema empiece a resonar con aquello
a lo cual la idea, la imagen o el sentimiento se refieren. Comentario. Y ya no hay apropiación de las experiencias. En consecuencia, hay un cambio en relación al apetito de apropiación. Este apetito convierte a toda realidad en objeto, y los objetos, concretos o mentales, son vibración lenta, vibración material en última instancia. Todo pensamiento es vibración material, y la más sublime de las ideas es materia. Es un objeto o forma sutil que genera deseo. A lo sumo es el vehículo de una vibración que está más allá de ella. Comentario. La palabra es vehículo de vibración. Así es, y los distintos tipos de lenguaje serán mejores o peores vehículos para las vibraciones sutiles. Pero aquí también podemos tener la idea de que la palabra es vehículo de vibración, o podemos darnos cuenta, en el acto de lo que estamos diciendo, que esto sea un hecho. Este es el ejercicio que estamos haciendo ahora. En la misma conversación que establecemos, aparece la cuestión: ¿convertimos en ideas lo que estamos diciendo, o mientras estamos conversando, captamos realmente lo que se está diciendo, más allá de las palabras? Es mucho más cómodo y requiere mucha menos energía entender lo que se está diciendo en el nivel de las ideas. Pero hacer el ejercicio de escuchar realmente lo que se está diciendo, más allá de las palabras, es algo que requiere mucha energía. Tenemos el hábito de movernos en baja energía, puesto que cotidianamente dilapidamos enormes caudales de energía. Si solo quiero entender, estoy moviéndome en baja energía. Darme cuenta en el momento que entiendo qué es lo que está más allá, dejarme penetrar por aquello que se está diciendo, requiere mucha más energía. Comentario. Allí es vehículo. Allí descubro realmente que la palabra es un vehículo. Voy más allá de saber que es un vehículo. Más allá de la autoconciencia. La psicología moderna ha comenzado a percibir que lo consciente no es una dimensión que solo adquiere sentido si es llevada a la conciencia, sino que por el contrario, encierra una sabiduría en sí misma. Comenzamos muy tenuemente a darnos cuenta que el nivel consciente, o la autoconsciencia, no es el más profundo y evolucionado del ser humano. En la psicología junguiana, esto está muy claro. El concepto de sí mismo se refiere a la existencia de un centro ordenador no consciente más profundo y de mayor sabiduría que el nivel consciente, al cual éste no tiene acceso en forma directa. Este es un gran salto en términos psicológicos y es de raíz totalmente esotérica. De hecho, como sabemos, la psicología de Jung está inspirada en textos esotéricos. El nivel consciente, en consecuencia, comienza a ser comprendido como un estadio, un nivel particular de organización de la mente, pero no el más profundo. Tomando provisoriamente a la psicología junguiana como paradigma, podemos decir que es una psicología propia de este estadio, en el cual comienza a manifestarse más o menos activamente. Un centro más profundo y más sabio, en el sentido de ecológico u holístico, que el nivel consciente, y su presencia es capaz de orientar la conducta venciendo la primacía de la autoconsciencia. En el estadio que hemos llamado del aspirante, la conducta es impulsada por el deseo y reorientada por el superyo, a través de distintos niveles de autoridad interna y externa, criterios sociales, religiosos como creencias e ideales. La reorientación de los impulsos básicos se produce a través de la autoridad, tanto externa como a través de su introyección psicológica, superyo o conciencia moral, generando así conflictos internos de carácter permanente. En el estadio de transición del discipulado, que comienza una clara reorientación de los deseos y las conductas a través de un nuevo principio que no es el de autoridad. En consecuencia, no opera a través del conflicto, la obediencia o el control. El contacto vibratorio con otro nivel
lo que altera los deseos de la persona, la conducta deja de ser modulada por criterios morales e incluso racionales, sino por el contacto con otro nivel de vibración. El nivel consciente, el yo o personalidad, hasta ese momento, es un modulador entre los pulsos del deseo, lo que proviene del ello en términos freudianos, y la dinámica de autoridad externa y o interna, el superyo. Ahora comienza a operar un nivel más profundo, poniendo de manifiesto una dinámica completamente nueva. Los primeros estadios de este proceso están perfectamente explicados en la psicología junguiana. Al principio se producen contactos esporádicos con este centro profundo. Cada vez que el nivel consciente se aleja demasiado del orden profundo en el que está inserto ese ser humano, este otro nivel libera un importante monto de energía. Puede tratarse de un sueño arquetípico muy significativo o el encuentro con determinada persona con la cual se produce una transferencia importante. La suma de estos eventos internos y externos tiene el poder de reorientar el deseo. Desde el punto de vista esotérico, esto no sucede solo a través de sueños, transferencias o sincronicidades, como tiende a ser pensado por la psicología junguiana, sino también a través de hechos muy concretos, muchos de los cuales pueden ser desagradables para la personalidad. Sueños, visiones, intuiciones, sincronicidades, encuentros con personas de fuerte vibración, pero también crisis y frustraciones de la personalidad, se convierten en los vehículos a través de los cuales se manifiesta la vibración holística que tiene el poder de reorientar la secuencia habitual de conductas con la cual está identificada la personalidad. Supongamos que alguien está cambiando la vibración por la madurez, el ser profundo. La vibración solar al penetrar en la personalidad debe reorganizar toda la dinámica psíquica. Inevitablemente se producirá una crisis de reorientación. Al principio la personalidad no sabrá cómo interpretarlo y se sentirá desconcertada. Muy probablemente se resistirá, no en los términos conocidos del conflicto moral, sino escapando a la manifestación de ese orden más profundo y desconocido en su vida. Es importante percibir la diferencia entre ambos tipos de conflicto. En el primer caso tenemos un conflicto más o menos consciente, entre la conciencia moral, el superyo o el yo ideal, y los niveles inconscientes en los que los primeros intentan controlar a los segundos. En el otro caso tenemos una compleja resistencia de todo el sistema que está habituado a cierto tipo de vibración y que, de pronto, empieza a ser enigmáticamente conducido hacia otros niveles, lo cual implica cambios vinculares, vocacionales, etc. Al principio esto aparecerá a través de estímulos que podríamos llamar benignos, como sueños, impresiones o encuentros. Pero si el nivel consciente no acompaña la transformación profunda de todo el sistema psíquico y no aprende a vincularse con este centro, no consciente que empieza a reorientar su existencia, se generará una fuerte resistencia y el conflicto y las crisis se harán inevitables. En el primer caso, el lado positivo del conflicto, por llamarlo así, es el nivel consciente, pero en el estadio del discípulo, éste debe aprender a vincularse de otra manera con lo no consciente y a cederle la dirección progresivamente. Esta inversión del sentido del conflicto es, quizás, lo más difícil de comprender, la reorientación. En este sentido, recordando el seminario anterior, en la dinámica del torrente, buscamos progresivamente nuevos objetos de deseo y somos determinados por nuestra sed de experiencias, desde las más sensoriales a las más abstractas, que llamamos espirituales. Nos movemos en este pulso ávido de experiencias. Ahora bien, el sentido del contacto con una vibración más profunda es el de llevarnos a comprender la experiencia, no simplemente satisfacerla. Es la experiencia misma la que comienza a ser problemática.
el porqué de la experiencia, no el simple anhelo de satisfacción. Nos trasladamos del mundo de los acontecimientos y los logros a un mundo de significados. Esto va a manifestarse en forma discontinua al principio. Nos apartamos de ciertas matrices de experiencia y eventualmente somos atraídos hacia otros ambientes, otras personas y situaciones donde podemos comprender mejor el conjunto de nuestra vida. Esta percepción más global nos aleja de las vibraciones más excitantes, impelentes, que nos llevaban a actuar en forma ciega, para conducirnos a ambientes o situaciones donde se abren panoramas más globales en los que aprende a calmarse el exceso de excitación. Allí surgen nuevos intereses, hasta que todo este proceso desemboca en el interés por comprender por qué deseamos. En este estadio, el nivel más profundo nos desvía e inevitablemente frustra una cantidad de deseos y proyectos. Nos aleja de cierto tipo de situaciones que antes eran muy atractivas o parecían inevitables para nosotros. Es importante que analicemos cómo salimos, o mejor dicho, cómo somos alejados de ciertas situaciones. Se ha producido un cambio de vibración, y cuando esto sucede, uno cambia de relaciones, de objetivos. Aparecen mundos nuevos, donde reinan vibraciones diferentes. En algún nivel, esto puede ser inspirado por la intuición, siguiendo la maduración que provoca un sueño, por ejemplo. Pero el centro más profundo no opera solamente de manera tan interna, sino que se manifiesta dentro del conjunto de nuestra vida. Comentario. Todo va siendo menos personal. Aunque en este estadio es difícil comprender qué es personal y qué no lo es. Estamos describiendo esta etapa crítica, que es marcadamente dual. Comentario. ¿Esto permite un acercamiento del deseo? ¿Una mayor posibilidad de concreción? Pero no por habilidad para concretar los deseos, sino porque se aprende a conectarse con los deseos que pertenecen al orden natural de nuestra vida, y estos se materializan más rápidamente. Simbólicamente, el alma trata de enseñarle a desear lo que corresponde, y por eso estos deseos pueden materializarse más fácilmente, no por habilidad. Personal. La habilidad, en todo caso, está en otro lado, en abrirse al camino del alma y no darle energía a otros deseos que satisfacían a la personalidad, deseos por los cuales había que luchar y entrar en conflicto. Ahora registramos cierto orden existencial antes desconocido y deseamos de acuerdo a él, y por eso se materializa con mucha más rapidez. En la medida que la personalidad se abre a vibraciones más sutiles y su energía va en dirección holística, es decir, no inmediatamente personal, la capacidad de materialización suele hacerse cada vez mayor, tanto en velocidad como en calidad. Comentario. Deseos que quizás no necesitan concretarse. Eso es una purga de deseos. Surge el deseo en un plano imaginario y algo aprende a reabsorber la fascinación que eso provoca. Se hace capaz de secar esa fascinación y hacer caer el deseo sin necesidad de materializarlo, pero no por represión. Comentario. Como si estuviera viviendo una película, porque está en otro plano y la actividad astral se satisface, se agota y reabsorbe en su propio plano, no necesita materializarse. Pero esto no tiene que ser hecho por represión. En los estadios anteriores, esto era controlado, y el aspirante es muy hábil en reprimir sus deseos. Le fue enseñado a hacerlo. En cambio, esto que estamos diciendo es del orden de lo mágico. Se trata de comprender las imágenes que aparecen en nosotros con su carga asociada y de reabsorberlas por comprensión y maduración, no por represión. Comentario. Allí se produce una ganancia de energía. Exacto. En esta reabsorción de imágenes fascinantes que nos impulsan a actuar hacia afuera o a fantasear adentro, descubrimos la cantidad de energía que perdemos en esas actividades. En este estadio, aprendemos a movernos de un modo mucho más económico, en el sentido de que nos hacemos muy conscientes del despilfarro energético. Un discípulo
es alguien muy consciente del despilfarro de energía, y en cierto sentido, es un avaro energético. No porque se guarde la energía, sino porque su nuevo proceso psíquico necesita de mucha energía para florecer. Ahorra energía porque es muy consciente de cómo la dilapida, y cómo esto impide que emerjan otras cualidades. Antes el aspirante hacía eso por represión y por enseñanza moral, no porque hubiera descubierto vívidamente la naturaleza desde el despilfarro. Comentario. El discípulo decide no despilfarrar energía. Hay una decisión, pero no en términos de una autoridad interna que le dice, no hay que despilfarrar energía, sino que hay un darse cuenta en el momento mismo que se produce el despilfarro de energía. Se ve con claridad la canilla abierta, y entonces, naturalmente la cera ramos. En esta conversación, estamos intentando darle un significado psicológico a algunos de los eternos interrogantes que la especie humana se ha formulado acerca de la naturaleza de la realidad. Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos intentado encontrar respuestas a las preguntas acerca de la naturaleza de la realidad, y algunos humanos descubrieron que esas preguntas no se pueden responder con el instrumental psíquico cognitivo que disponemos habitualmente. Ellos descubrieron que esos interrogantes solo pueden satisfacerse si previamente emergen en nosotros cualidades psíquicas completamente nuevas. Enfocar estas cuestiones psicológicamente significa advertir que las respuestas a preguntas que se formulan en un determinado estado de conciencia solo se puede satisfacer en otros niveles. No se pueden contestar desde el mismo nivel de conciencia en el que fueron formuladas. Las respuestas que emergen del mismo nivel en que son formuladas. Las preguntas son las respuestas que nosotros conocemos, las filosóficas, científicas o religiosas. Para el punto de vista que llamamos esotérico, los grandes interrogantes de la especie solo pueden responderse si maduran en nosotros nuevos instrumentos cognitivos, un nivel de sensibilidad mucho mayor de aquel desde el cual se formulan las preguntas, si se producen profundas transformaciones corporales. El desarrollo de estas cualidades forma parte de un proceso evolutivo natural. Es tan natural en nosotros la búsqueda de seguridad que nos lleva a permanecer encerrados en nuestras propias construcciones, como el florecimiento de un potencial latente capaz de abrirse a otras dimensiones de la realidad. Ovillarnos en nosotros mismos y permanecer encerrados en la caverna de lo conocido es tan natural como el responder a la fuerza profunda que nos lleva a abrirnos al cielo y descubrir un modo completamente diferente de vivir. Los dos movimientos son profundamente naturales. Tanto el miedo a abrirnos a una inmensidad que no es comprensible para la conciencia habitual, como el responder a la fuerza que nos impele a abrirnos e ir más allá de lo conocido. Desde esta perspectiva, los seres humanos son seres de doble naturaleza, y en cierto momento de nuestra maduración, ambas parecen antagónicas. Por un lado, florece con toda su potencia la inteligencia basada en el miedo, que hereda el impulso a la supervivencia, y que por eso es inevitablemente egoísta, no en un sentido moral. Y por otro, se abre paso en nosotros una sensibilidad que responde naturalmente a las necesidades de la totalidad y permite ordenar holísticamente la acción de la parte, la interpretación antagónica de la relación. Quizás el momento más difícil de este proceso psicológico es aquel en el que ha madurado todo el potencial de la inteligencia que tiene sus raíces en el miedo y su hegemonía obtura el florecimiento de la inteligencia no fragmentaria. Comentario. Allí no habría dualidad. El punto crítico en la evolución es aquel en el que empieza a registrarse internamente la presencia de ambas fuerzas, y esto es interpretado antagónicamente, es decir, desde el hábito del conflicto. En este periodo, las dos tendencias se registran internamente y se produce una pugna por la dirección del proceso.
En los estadios anteriores, el conflicto acerca de la dirección de nuestra vida surgía del antagonismo entre el pulso del deseo y la conciencia moral. La sociedad ha desarrollado una serie de ideas acerca de lo que debería ser el bienestar del conjunto, y por eso cuestiona el egoísmo individual. De esa manera, la conducta particular es regulada por obediencia a la autoridad, primero externa y luego interna, las cuales supuestamente son capaces de modular benéficamente los impulsos egoístas. Este conflicto así definido no es un conflicto vibratorio, sino moral, en el sentido que aquello que entra en pugna con el pulso vital es un conjunto de ideas e ideales de conducta socialmente acordados. Conflicto moral y diferenciación vibratoria. Es muy importante distinguir ambos estadios. La especie humana, por el simple hecho que somos seres sociales, siempre ha experimentado el conflicto entre la acción basada en el deseo egoísta de cada cuerpo y aquello que pretende la sociedad a través de sus distintas formas, sociales, filosóficas, religiosas, etc. Allí se plantea el conflicto entre el supuesto deseo individual y lo que debiera ser, en tanto ideal o acuerdo social. Es un conflicto con la autoridad en base a criterios ideales de lo que debiera ser y, en última instancia, expresa la tensión entre el egoísmo individual del egoísmo de la sociedad, el autointerés de la misma en relación al conjunto de la vida. Comentario kantiano. Si queremos verlo desde lo filosófico, es la batalla del yo, Freud el elemental, entre la pulsión y el deber ser. Este es un estadio psicológico que hoy reconocemos con bastante claridad y esto marca una clara diferencia entre la indagación psicológica y el mantenimiento de los acuerdos sociales. Todos estamos aprendiendo a diferenciarnos del superyo. Este es un estadio psicológico. En otros momentos psicológicos sociales, diferenciarse del superyo implica una violencia que la sociedad no tolera. En el estadio en el cual el comportamiento egoísta entra en antagonismo con otros patrones de conducta posibles bajo la forma de conflicto moral, es un antecedente en una vuelta de espiral muy anterior al momento en el que realmente se produce el contraste entre la inteligencia del miedo y la inteligencia del amor, la vibración propia de la materia terrestre y la vibración solar. Tener claridad acerca de esta decisión es fundamental para seguir con nuestra conversación. Desde la perspectiva que estamos abriendo, podemos decir que el ser humano tiene una doble naturaleza. Uno deviene de la dinámica de la materia terrestre, que en este momento llamamos inteligencia del miedo, en el sentido que está basada en la lucha por la supervivencia, y la otra, que simbólicamente llamamos solar, que es capaz de registrar espontáneamente las necesidades de los sistemas mayores en los cuales estamos incluidos. Aquí la palabra clave es registrar. En el estadio anterior, a lo sumo, imaginamos las necesidades del todo mayor. Me han dado instrucciones de cómo comportarme y eventualmente obedezco a las pautas indicadas. Al obedecer, todo el sistema, cuerpo, emociones y pensamiento, está en tensión y se mantiene bajo control. Psicológicamente, el individuo está moldeado para comportarse de acuerdo a una autoridad, social, política, moral, espiritual, o lo que sea que lo lleva a reprimir los pulsos instintivos, cuestionados por la sociedad y la religión. En el estadio del discípulo, en cambio, comienza a producirse una auténtica vivencia de la existencia de las dos vibraciones, pero al principio, esto será confusamente interpretado por la personalidad. Ha entrado en conflicto la vibración terrestre con la vibración solar. Es el período del conflicto entre el Sol y la Luna dentro del ser humano. La vibración solar, a medida que hace sentir su presencia, orienta la conducta en una dirección muy diferente a la apetecida por la personalidad moldeada socialmente. Ya no se trata de satisfacer los deseos propios del torrente, en cualquiera de sus formas,
sino de comprender la estructura misma del deseo y el anhelo de experiencia. Esta inteligencia procurará, en sucesivas etapas, calmar la excitación del cuerpo, las emociones y el pensamiento, para llevar a todo el organismo a un nuevo estado de mayor estabilidad y receptividad, calmándolo no por represión, sino por compresión profunda y transformación de todo el sistema, hasta llegar a la alteración de la actividad de las células mismas del cerebro. Los patrones condicionados de interpretación. La vibración solar penetra, y para esto deberá alterarse incluso la química cerebral. Primero, irán cambiando las conductas, las creencias, las emociones, los sentimientos, el pensamiento, el deseo, etc. En el estadio anterior, donde nos manejamos por ideas, por más espirituales que éstas sean, no se producía una verdadera alteración del sistema. La conducta cambiaba, pero no el sistema. Se pasaba de un modelo a otro, y podríamos decir que la estructura no se mejoraba, pero en última instancia, era el mejoramiento del yo, el cual se mantenía inalterado y seguía recorriendo los senderos previsibles de su matriz original. Tenemos que pensar que las viejas interpretaciones coexistían por mucho tiempo con las nuevas realidades. La estructura de la personalidad interpretará el proceso de transformación de acuerdo a su condicionamiento. Hablando metafóricamente, el gusano tiene su propio patrón de interpretación acerca del proceso de convertirse en mariposa, y estas interpretaciones distorsionarán de un modo inevitable, pues los instrumentos anteriores aún siguen operando e intentan reducir a sus propios términos un proceso que no comprenden. Por eso, es muy importante reflexionar acerca de esta etapa y sobre los patrones de interpretación condicionados. Se trata del equivalente a las confusas construcciones del adolescente cuando su cuerpo y su química corporal cambian, pero no entiende qué es lo que le está pasando, y al mismo tiempo se cree más de lo que es y menos de lo que es. Como todos los humanos pasamos por la adolescencia, otros pueden guiar al adolescente advirtiéndole que la desorientación que está experimentando es algo natural. La psicología puede y debe cumplir la misma función para acompañar esta etapa, que tradicionalmente se llama discipulado, y facilitar así este pasaje a los seres humanos que lo atraviesan. Sin embargo, así como la adolescente no se lo explica todo el proceso, porque si se lo decimos, no lo entiende, incluso se revela, los textos esotéricos, destinados a los discípulos, están escritos con la misma textura, tienen que estar en clave, porque saben del patrón de interpretaciones que no quiere escuchar la sabiduría profunda, tanto interna como externa. Comentario. Pero, ¿cada transformación del estadio de discípulo no es particular de uno? Lo es y no lo es. Existe un patrón de despliegue reconocible. Cada adolescente recorre un proceso que tiene sus particularidades, pero que obedece a las constantes universales de la adolescencia en tanto que fase. Por eso, es importante visualizar el discipulado como un despliegue psicológico, no como algo sobrenatural, aunque esté relacionado con transformaciones que van más allá de lo habitualmente conocido. El pensamiento esotérico se basa en el principio de analogía, porque ha captado el isomorfismo profundo entre los distintos aspectos de la realidad, su estructura holográfica. Sigamos haciéndolo. Hay un patrón de interpretaciones de lo nuevo, en el que el anhelo de apropiación de la inteligencia del miedo quiere mantener su protagonismo central. ¿Recuerdan la adolescencia? Uno quería ser tratado como un adulto, al mismo tiempo que aún quería seguir jugando a los soldados o las muñecas. Es un periodo de transición. La validación de lo nuevo. La personalidad va a interpretar este nuevo proceso de acuerdo a patrones que son propios de su condicionamiento. De hecho, existe una matriz imperativa que es necesario comprender, y esta comprensión forma parte de la transformación.
Al mismo tiempo, irán apareciendo nuevos niveles de sensibilidad. ¿Cómo va a interpretar la inteligencia que proviene del miedo la aparición de nuevas posibilidades de registro? Muy probablemente en términos de poder. El yo, que busca mecánicamente su engrandecimiento, se apropia de lo nuevo y se piensa a sí mismo como alguien excepcional. Se identifica con las cualidades emergentes y las experimenta como poder y, en ese sentido, retarda el proceso. Cuando emerge lo nuevo, comienzan a suceder cosas diferentes, cuyo sentido es el de diferenciarnos del proceso social y de todo aquello que nos definía, incluso los límites de lo humano. Cuando se activan nuevas cualidades, éstas están más allá del acuerdo social, y un problema que aparece es que no se pueden compartir. ¿Cómo se validan entonces? ¿Cómo sabemos que lo que está sucediendo no es un delirio? Este es un punto delicado. Es importante comprender cuáles son los patrones sociales de validación y cuáles son las maneras inconscientes que la personalidad tiende a asimilar estos cambios que, en principio, son muy lentos y contradictorios. Una manera de validar la experiencia por parte del ego es la comparación de sus percepciones con lo que dicen los textos. Otra, más sombría, es a través de la confirmación que puede darnos sentir poder. Quizás algunos sonrían, pero este es uno de los pantanos más comunes de este proceso, porque la manera habitual que tiene la personalidad para sentir seguridad y afirmarse es la de convertir toda transformación, la sensación de poder y sentido de superioridad. Si esto sucede, es que estamos en las garras al pasado. Nada nuevo ha sucedido realmente, o lo nuevo ha sido rápidamente devorado por la matriz del pasado. Comentario. Y está la necesidad de explicarlo para tranquilizarnos. Por eso tenemos que comprender ese período en el que necesitamos interpretaciones y descubrir que éstas cumplen una función tranquilizadora, que son ilusiones necesarias. La matriz de interpretación de la personalidad es una matriz de ilusiones necesarias que debe ser comprendidas como tales y descartadas a medida que afloran a la conciencia. Un momento fundamental en todo este proceso se produce cuando el cerebro comprende que, por su propia estructura, le da forma a la vibración. En un momento determinado, advertimos que toda forma es provisoria y encierra algún grado de ilusión, así como algún significado profundo. Aún necesitamos dar forma, respetamos esa necesidad, pero al mismo tiempo hemos descubierto que no debemos darle importancia a las formas que surgen en la conciencia, porque éstas responden a una matriz excesivamente concreta que genera ilusión. Comentario. Cambia la relación con la forma. Cambia la relación con la forma. Y este es un insight muy profundo. Implica un gran cambio psicológico. El adolescente está muy excitado por sus procesos hormonales y necesita que alguien que ya pasó por este proceso lo calme diciéndole que sus desequilibrios son perfectamente naturales. En este otro plano, la excitación es inevitable y nos lleva a aferrarnos a las experiencias, dándole demasiada importancia. Hasta el momento en que podamos comprender que dar forma es una necesidad psíquica y que aprender a dejar de hacerlo es una fase también necesaria del proceso. Aquí están jugando dos fuerzas, la fuerza que tiende a cerrar, dando forma, y la que nos lleva hacia lo abierto, lo amorfo e incognoscible, irreconocible. Resolver armoniosamente esta tensión entre la fuerza que cierra y la fuerza que abre es parte central del trabajo del discipulado, la reconciliación de la fuerza terrestre con la fuerza celeste. En otro momento, podremos referirnos a esto como el proceso de apertura de ciertos chakras, con su lógica vibratoria y sus correlatos interpretativos, psicólogos. Pero por ahora digamos que en el momento en el que ambas fuerzas se armonicen, se habrá alcanzado un grado muy importante de integración. Previamente, están polarizadas y en conflicto. La primera gran transformación. En la reunión anterior,
decíamos que marca una etapa fundamental para la humanidad el surgimiento de teorías psicológicas que nos llevan a aceptar que la conciencia lúcida es un nivel subordinado a una sabiduría mayor, no consciente y no personal. El proceso anterior estaba dominado por la idea de la autoconsciencia como culminación y techo del proceso evolutivo. La autoconciencia suele ser nuestro tesoro más preciado, el saber nuestro ideal. Cada vez que hemos imaginado los principales atributos de las divinidades, inmediatamente nos referimos a la omnipotencia y la omnisciencia. El momento psicológico en el cual se manifiesta un núcleo interno no consciente, con una sabiduría mayor que el nivel consciente, indica una nueva integración de todo el sistema psíquico. En las tradiciones esotéricas se suele llamar primera iniciación al período en el cual la conciencia de la personalidad descubre la presencia concreta de una guía interna no consciente, de mayor sabiduría que el nivel consciente. Lo descubre como un hecho, no como una idea. Para el aspirante, esto es una idea, y eventualmente tiene muchos conocimientos acerca de este proceso. El verdadero discípulo puede no saber nada acerca de todo eso y desconocer completamente la fraseología esotérica. Sin embargo, en él se están produciendo transformaciones genuinas en este sentido, más allá de cómo las denomine. Comentario: es una vivencia. Y esa vivencia actúa dando lugar a acontecimientos concretos en la vida. Como la personalidad se mueve en función de los deseos del torrente, la actividad de este centro profundo desvía inevitablemente a la personalidad de sus objetivos tradicionales. El ser humano va cambiando tenuemente de vibración, es llevado a otra zona vibratoria que lo obliga a cambiar sus vínculos, sus intereses, el ritmo de su vida. Comentario: cambia el destino. No son cambios voluntarios, son cambios que se producen por las irrupciones de otra dimensión, lo cual ocurre muchas veces a través de sueños tan potentes que provocan cambios, puesto que liberan importantes cantidades de energía capaces de alterar la estructura de deseos. Se produce una reorientación y nos descubrimos yendo en una dirección que estaba fuera de nuestros planes. En este sentido, la psicología junguiana es una psicología de la primera iniciación. Este proceso está ocurriendo hoy a escala planetaria. Lo que antes era esotérico, ahora pasó a ser exotérico. En Jung, la relación entre el sí mismo y el yo consciente es equivalente a lo que los libros esotéricos se describe como el contacto entre la personalidad y el alma, el yo superior u otras denominaciones. Hay una analogía muy profunda entre ambas visiones. La psicología junguiana se centra en el periodo en el cual este centro profundo, que no está concebido en ella como una vibración, irrumpe en el campo de la conciencia lúcida de distintas maneras y va provocando esta reorientación, promoviendo cambios. Al principio a través de contactos muy tenues que más tarde aumentan, esotéricamente. Esto es el comienzo de la construcción del puente entre la personalidad y este centro más profundo. La psicología junguiana acompaña el proceso hasta el momento en que la personalidad se entrega a la guía de este centro más profundo. Desde el punto de vista esotérico, el proceso continúa. Ese centro más profundo, o el sí mismo en términos junguianos, no solo modulará la personalidad, sino que llegará a expresarse plenamente a través de ella, transfigurándola. Para Jung, el sí mismo seguirá estando siempre en otro nivel, pero desde el punto de vista esotérico llega un momento en que ese nivel que denominamos sí mismo se expresa plenamente y la personalidad queda totalmente alterada por su cualidad, no solo a nivel psíquico, sino con definidas modificaciones en el plano físico. Así, habrá seres humanos que expresen plenamente el sí mismo, y no solo conflicto, distancia o armonía entre la personalidad y esta vibración profunda. Patrones simbólicos del proceso.
Para poder avanzar en los detalles, tenemos que ampliar el cuadro primero, porque si no los detalles nos devorarían. Es importante ir al detalle, pero hay que ver en qué lugar del cuadro se inscribe. La dificultad para avanzar en la psicología transpersonal es que, si no se tiene en cuenta el contexto mayor, se valoran excesivamente ciertos episodios secundarios y fases tempranas. En realidad, la excitación generada por la apertura no quiere saber nada del cuadro completo. No quiere alejarse y mirar globalmente, lo cual la pondría claramente en un segundo plano, sino que desea apropiarse del proceso. Vamos a tratar entonces de ampliar un poco más el cuadro. Para describir este recorrido, debemos utilizar símbolos que se encuentran codificados en niveles no conscientes. Hay muchos patrones simbólicos con los que podríamos ejemplificar este proceso. Vamos a tomar uno de ellos, pero se podría elegir muchos otros con la misma estructura básica. Nos referiremos al relato bíblico de Moisés y el cautiverio, el pueblo de Israel en Egipto, su liberación del poder del faraón y su recorrido hasta alcanzar la tierra prometida. Este es un arquetipo simbólico en el que aparecen distintas fases del proceso, te puede ayudarnos a comprender mejor su lógica global. Como ustedes saben, la historia narra el cautiverio del pueblo de Israel bajo el poder del faraón en Egipto. La aparición de Moisés dará plena conciencia al pueblo de Israel de su cautiverio y lo liberará del poder del faraón. En este sentido, Moisés representa un nivel intermedio. El faraón o el emperador en otros relatos arquetípicos simboliza la personalidad potentemente desarrollada como parte de la dinámica del torrente. El pueblo de Israel simboliza las fuerzas evolutivas cautivas dentro de la personalidad que deben ser resignificadas. Moisés ha entrado en contacto con Jehová como un nivel aún más profundo, y su misión es la de vincular a todo el pueblo de Israel, por su intermedio, con aquello que proviene de Jehová. Es la vibración capaz de imprimir suficiente potencia el proceso interno como para hacerle sentir. Inequívocamente la contradicción con la estructura de la personalidad. Es en ese estadio cuando el pueblo de Israel comienza a sentirse realmente prisionero. Había olvidado que lo era y que podía emanciparse. Estamos en la plena hegemonía de la personalidad. El nacimiento de Moisés, la presencia radiante de la vibración intermediaria, genera la sensación interna de que algo destinado al encuentro del cielo y la tierra está capturado por la actividad de la personalidad. Y entonces comienza el conflicto entre el pueblo de Israel y el faraón, entre el alma y la personalidad. El faraón o el emperador. El faraón simboliza la personalidad que, habiendo alcanzado un alto grado de desarrollo, impide la expresión de la vibración solar. Hay ciertos niveles del ser que ya están maduros para responder a la vibración solar e iniciar un nuevo proceso, pero para eso deberá producirse previamente una crisis de personalidad. ¿Por qué se representa el poder de la personalidad con el faraón? Desde un punto de vista, ¿a qué responde el deseo de ser emperador? Este es un tipo humano que necesita acumular constantemente poder, alguien que para sentirse seguro necesita tener todo bajo control y extender este control hasta sentirse cada vez más grande y poderoso. Nada puede calmarlo si no siente que tiene el control total sobre lo que lo rodea. Comentario. Está dominado por el miedo. La inteligencia de miedo genera la ilusión de que acumulando poder podríamos sentirnos completamente seguros. La inteligencia que nace del miedo es estructuralmente insegura y por eso anhela capturar inmensas cantidades de energía para aplacar su inseguridad. De allí que la figura del emperador o el faraón es uno de los símbolos más claros de la personalidad triunfante. Comentario. La necesidad de control. Un control que no puede cesar jamás, porque siempre habrá algún factor más para controlar. La personalidad es estructuralmente insegura. Está en competencia constante con otras
que inevitablemente se le aparecen como amenazantes y con la, más amenazante aún, realidad de la vida que tiene el poder de desbaratar todos sus planes. Su propia actividad acumulativa impide el florecimiento de la percepción de un orden en el que pueda sentirse incluida en paz. Tiene que desarrollar constantemente poder para generar su ilusoria sensación de paz. Desde este punto de vista, todo ser humano está destinado a pasar en algún nivel por el emperador o la emperatriz como figuras arquetípicas. Debemos comprender nuestra eventual fascinación por los grandes personajes históricos o del presente como proyectos de esos arquetipos. Cada uno debe comprender este impulso ilusorio y agotar su anhelo de crear un mundo propio supuestamente tan poderoso y amurallado que le otorgue la sensación de plena seguridad y el placer del control absoluto. No existe en nosotros la memoria, en algún nivel, de haber sido alguna vez emperadores o emperatrices y que eso no nos trajo ninguna paz, ninguna estabilidad verdadera. ¿No lo vemos todos los días en los grandes o pequeños personajes, de la política o el poder general? El faraón o emperador no es cualquier figura arquetípica. Es el representante de los dioses en la tierra, un ser supuestamente sagrado. Sin embargo, su patrón existencial es el control y la vibración. El control excluye el amor y la libertad. Comentario. El faraón es egoísta. La personalidad siempre es egoísta, aunque se crea altruista y humilde. Esas virtudes, cuando son conscientes, surgen del cálculo y de la promesa de algún premio moral. No puedo ser consciente del verdadero altruismo o la auténtica humildad. En este relato, el faraón encarna el poder del mundo, que encarcela a un pueblo entero y le impide alcanzar la tierra prometida como un nuevo estado de ser, donde cielo y tierra se encuentren. En principio, la figura del emperador es fuertemente anhelada por la personalidad, en tanto que representas a alguien que posee todo el poder inimaginable. Cada uno de nosotros ha desarrollado cierto poder, en su carrera, en sus afectos, con sus propiedades, con sus logros, sus éxitos, su mente, su cuerpo. La personalidad se ha desarrollado y eso nos da poder, sensación de seguridad, lo que el torrente dice que es seguridad. ¿Qué más aseguro que tener una fuerte personalidad? Comentario. Una seguridad que no es real. No hay seguridad, sino un camino de conflicto continuo. Moisés desafiará al faraón y le exigirá dejar en libertad al pueblo de Israel. ¿Qué simboliza allí? Moisés representa el núcleo profundo que hace tomar conciencia a la personalidad que inhibe un proceso necesario. Hace que la personalidad toque un techo y dé lugar a un proceso nuevo y diferente. El núcleo profundo interpela a la personalidad. A través de sueños o sincronicidades, se producen episodios profundamente reorientadores de la experiencia. El texto subraya que en este caso, la personalidad no responde espontáneamente a esta intimación, sino que resiste, no está dispuesta a que el nivel consciente renuncie a dirigir el proceso y suelte el timón de su vida. Y aquí el relato bíblico muestra una de las estrategias del sí mismo. El proceso es inexorable. Cuando esa vibración se ha hecho presente, actúa. El faraón deja en libertad al pueblo de Israel a causa de las 7 plagas. Jehová envía las plagas sobre Egipto, pero ante cada una de ellas, el faraón resiste. El nivel consciente no escuchó el mensaje que le llega a través de los procesos objetivos perturbadores simbolizados por cada plaga. En este estadio, es muy común que la personalidad no escuche y se vea obligada a adaptarse forzosamente a hechos aparentemente displacenteros en su vida. Estos hechos nos sacan de nidos afectivos, de relaciones laborales, de proyectos y deseos, destruyen nuestras creencias e identificaciones, nos llevan a tomar contacto con situaciones, personas, conocimientos, ideas
que antes no eran deseadas o ni siquiera eran imaginadas por nosotros. Aquí está, aunque no vamos a desarrollarlo, lo que en otras reuniones denominamos precipitación kármica. Tienen que limpiarse procesos muy antiguos para que la personalidad deje de controlar la batalla y el viaje. En este primer estadio, el sí mismo provoca un profundo cambio de vibración en la persona, pero como el nivel consciente no entiende y resiste, el cambio de vibración deberá manifestarse de un modo objetivo, que eventualmente no será placentero. Este individuo se siente expulsado de lo que creía que era su mundo. Una fuerza que no comprende le quita el mundo con el que estaba identificado como resultado inevitable del cambio de vibración. En la medida que el nivel de la personalidad comprenda este proceso, podrá responder mejor, resistir menos. Finalmente el faraón deja en libertad al pueblo de Israel y éste empieza su viaje. El viaje es una de las metáforas más conocidas del sendero del discipulado. Otra es la batalla. El arquetipo de la batalla refleja un nivel no amoroso de interpretación. La personalidad en transformación no puede interpretar de otra manera que como conflicto, externo o interno, lo que está sucediendo, y traduce a partir de arquetipos primarios, propios de la lucha entre el bien y el mal, que lo condicionaban en etapas anteriores. Un segundo nivel de interpretación está simbolizado por el viaje, con el ir de aquí hasta allá, con atravesar una serie de vicisitudes hasta alcanzar una meta. En verdad, no estamos yendo de aquí para allá, sino que está floreciendo, se está desplegando, algo nuevo en el mismo lugar. Los relatos acerca del florecer encierran un simbolismo poco apetecible para la personalidad. Esta aún necesita imágenes llenas de dramatismo, como las batallas o los viajes, porque el yo es en sí mismo dramático. La personalidad solo podrá escuchar otras metáforas, más profundas, cuando esté mucho más avanzada en el proceso. En este caso, podríamos decir que el nivel alma está transmutando los deseos más profundos de la personalidad. Antes, ésta deseaba lo que deseaba el torrente. Estaba identificada con él. En el momento en que el faraón cede la vibración que denominamos alma, comienza a reorganizar los deseos profundos de ese ser humano, y así comienza una nueva etapa. Ese momento es más o menos equivalente a lo que suele llamarse primera iniciación. La segunda etapa del viaje es el cruce del Mar Rojo. Este simboliza las aguas ardientes de los deseos, y en términos simbólicos, el plano astral. Estas aguas tienen que ser atravesadas, y Moisés es quien tiene el poder de abrir un camino a través de ellas. Se trata de los hechizos del plano astral, los arquetipos e imaginarios del plano emocional de nuestra vida sensorial, obviamente en el nivel colectivo. El mar es rojo porque simboliza el deseo, el cuerpo de deseos de la humanidad en forma de emociones, sensaciones, imágenes, arquetipos. Primero han sido comprendidos los deseos más básicos que consumían la energía disponible en la incesante actividad de la personalidad, pero solo cruzando el Mar Rojo se elabora los objetos de deseo más sutiles, los espejismos que nos arrastran por los caminos conocidos de la humanidad, por sublimes que esto nos parezcan. El atravesamiento del Mar Rojo expresa la capacidad de individuarse de lo colectivo e ir más allá. El cruce del Mar Rojo indica una transformación esencial en el plano de las emociones, sentimientos y los niveles imaginarios de la estructura psíquica. Implica una alteración profunda de todos los imaginarios y con su carga asociada que nos impele a actuar arquetípicamente. Aquí empieza un tercer proceso, la travesía por el desierto. En lenguaje simbólico, el desierto representa el plano mental. Aquí la transformación debe producirse en el nivel de la mente. Ya no se trata de arquetipos, de sentimientos, emociones, ni imágenes. Ahora el foco es el pensamiento,
debe comprenderse a sí mismo en su actividad. Por eso esta etapa se simboliza con la sequedad y la aridez. Comentario. Y es con soledad. Es una investigación que solo puede hacerse en soledad. Es la actividad del propio pensamiento la que debe ser comprendida. Nadie nos puede explicar por qué eso seguiría siendo pensamiento. El momento culminante es la ascensión de Moisés al monte Sinaí. Allí cuando entra en contacto directo con lo creativo y recibe la ley, en el sentido que toma. Contacto con la realidad profunda de su ser, el arquetipo solar que se revela en la tierra. Allí termina el sendero de discipulado. En términos esotéricos, eso se llama transfiguración. El nivel intermediario atrae una dimensión mayor, y ésta penetra en el cuerpo del discípulo. El faraón era la potente personalidad que se resistía. El pueblo de Israel, en esta etapa, representa la personalidad, acompaña a sí mismo, pero aún se identifica con el mundo de las formas. Moisés entra en contacto con Jehová, recibe las tablas de la ley y desciende, mientras la personalidad, el pueblo de Israel, está adornando el becerro de oro, porque aún está apegada a las formas, ídolos. En ese momento lo creativo desciende, penetra a un nivel celular, transfigura la personalidad y disuelve la incesante actividad de construcción y adoración de formas sustitutivas que enmascaran lo creativo. Allí se produce la definitiva transformación de la personalidad. El orden cósmico penetra realmente en el ser y lo altera esencialmente. La muerte del alma. En el plano religioso, todo está expresado como obediencia a una ley externa, pero en otro nivel, esto simboliza una revelación interna, la vivencia profunda de un orden creativo que ha transformado a todo el organismo y los desvincula de la atracción que ejercía el torrente sobre él. Pero el relato no termina aquí. La meta es la tierra prometida, el encuentro pleno, sin intermediación alguna, entre lo creativo y lo terrestre. Aquello que ha guiado el proceso hasta aquí, Moisés, comprende que morirá antes de llegar a la tierra prometida. En términos psicológicos, el sí mismo con su actividad se revela como una fase más del proceso. Comentario. Aparece la muerte. Pero no la muerte del yo, o de la personalidad o del cuerpo humano, sino de algo mucho más profundo y esencial que también debe reorganizarse para que manifieste el acoplamiento con algo que está mucho más allá de lo conocido e inexpresable en palabras. Comentario. El sí mismo es una ilusión más. Es una vibración que se ha manifestado hasta transformar las células del ser humano a fin de hacerlo receptivo a un nivel de energía desconocido. En ese nivel, el cuerpo alcanza un nivel de quietud y estabilidad que lo convierte en la antena de algo mucho más amplio que está más allá de la vibración terrestre e incluso más allá de la vibración solar. En términos simbólicos, esto indica una reorganización psíquica de tal magnitud que permite a ese ser humano mantenerse estable y actuar en la Tierra sin la presencia hegemónica de ningún centro psíquico, por profundo que éste sea. Esto lo van a ver en ciertos libros como La muerte del alma. Solo lo menciono como para dejar las puertas abiertas y no cerrarlas especulativamente. En esta muerte, un nivel vuelve al cielo. Es misteriosamente reabsorbido, pero al mismo tiempo, penetra en las raíces de la materia, redimiéndola definitivamente. Podríamos meditar sobre este recorrido mucho más. Eventualmente es algo que habrá que hacer en algún momento, pero por ahora vamos a centrarnos en algunas paradojas que se abren en este panorama simbólico. Este trabajo se puede hacer también con los evangelios o con muchos otros relatos arquetípicos, porque se trata de un patrón universal, y en tanto universal no pertenece a ninguna tradición específica, sino que aparece en todas ellas con formas diferentes, pero con las mismas estructuras de trasfondo. Comentario.
La crueldad que tienen estos relatos es porque tienen que ver con la personalidad, porque se dirige a un nivel que aún está atrapado en el conflicto, en los arquetipos de la batalla que excitan y atraen a la personalidad que de ese modo escucha y puede así elaborar o digerir, en forma no consciente, la información encriptada en el relato. Un punto importante a destacar es la aparición de factores que nos ponen en contacto con las paradojas entre psicología y espiritualidad. Cuando decimos psicología esotérica, un lado piensa en términos psicológicos y otro en términos espirituales. Estamos tratando de juntar estos dos ríos que son contradictorios entre sí visto desde el condicionamiento, pero que en su encuentro generan paradojas creativas: penetración, polarización, precipitación. Vamos a detenernos en los primeros estadios de este proceso, que son los que más nos interesan. Debemos referirnos a ciertos patrones psicológicos importantes. En términos esotéricos, se los llama penetración, polarización y precipitación. Vamos a darle contenido, teniendo en cuenta que hablaremos de abajo hacia arriba, desde un punto de vista, y de arriba hacia abajo, desde otro. En una perspectiva, de la Tierra hacia el Sol, desde otra, desde el Sol hacia la Tierra. Primero vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Gracias a la progresiva presencia de la vibración solar, una verdadera catarata de insights obtenidos nuevos afluyen a la conciencia, inaugurando un periodo en el que el nivel consciente penetra en otro nivel de realidad, recibe nueva información, descubre nuevas realidades. Penetración. En esta etapa tenemos una primacía de ideas, insights y experiencia que ya no son psicológico-personales. Lo psicológico-personal forma parte de un proceso anterior, el de la maduración de la personalidad, sino acerca de lo humano, y en todo caso, acerca de cómo los problemas llamados personales son una consecuencia de las limitaciones humanas. En el caso que fueran psicológicas personales, estaríamos en un estadio anterior. En este caso, se trata de insights o revelaciones que permiten comprender la naturaleza humana, porque el proceso psíquico está yendo más allá de lo que yo creía que eran sus problemas, e incluso los problemas humanos. En un principio esto tomará formas viejas, con ideas, revelaciones, enseñanzas, imágenes más o menos conocidas, aunque ahora se hacen más vívidas y se las reconoce como experiencias propias, no como algo teórico. Generalmente esta fase es excitante, porque coincide con momentos de expansión de conciencia. Esta se siente que crece, lo cual genera un patrón con el cual el yo puede identificarse placenteramente. La estructura mental, emocional y corporal se dilata ante la nueva vibración, y esto en principio expande la conciencia, y ésta siente que crece, hasta que alcanza el umbral de máxima dilatación posible en esta fase sin peligro. Aquí todo aquello que se había abierto y era excitante ha penetrado tan profundamente que genera conflictos inéditos para la personalidad. De ahí entramos en la fase de polarización. Polarización, la expansión de conciencia, que hasta este momento era cómoda y fascinante, ahora produce sus consecuencias inevitables. No se trata de consecuencias del tipo, tengo que adaptarme a estas ideas. Зрение, потому что это было бы супер-ёбаный. Но что касается расширения сознания, оно достигает неосознаваемых уровней y изменяет старые шаблоны. Desde ese punto de vista, el proceso parece ir para atrás, porque la sensación de apertura se desvanece. ¿Qué sucedió? El contacto con los niveles profundos se interrumpió, cíclicamente para poder ser asimilado. Todo esto ahora está penetrando al revés. Lo desconocido está penetrando en uno y entra en conflicto con patrones viejos, hábitos de conducta, modalidades afectivas, etc. Esto generalmente se vive como el estallido de nuevos conflictos, e incluso como depresión. Pero es importante comprender que esta sensación de depresión
representa el periodo necesario de asimilación profunda de todo aquello que se abrió gozosamente en la fase anterior. Durante cierto tiempo, habrá una gran oscilación entre la expansión y la asimilación, hasta que de pronto se produce la precipitación. Precipitación. Esto generalmente coincide con algún tipo de crisis a través de la cual se abandona definitivamente lo viejo. Caen creencias, se modifican viejas conductas, desaparecen temores muy antiguos. El conflicto interno, polarización, que se había inaugurado a partir de la expansión de conciencia, penetración, suele cristalizar en algún hecho crítico que obliga a la personalidad a atravesar lo que temía. ¿Por qué la personalidad tiene que pasar por aquello a lo cual teme? La inteligencia del miedo tiene sus estrategias. La personalidad trata de imponer su manera de hacer las cosas y no se da cuenta que está basada en el miedo. Ella misma es una acumulación de miedos, heridas y creencias que no son otra cosa que la personalización de los profundos temores que anidan en el alma de la especie humana. De esos miedos surgen nuestras estrategias acerca de vivir. El condicionamiento de milenios las hace aparecer sensatas y naturales, pero casi todas ellas están basadas en el miedo y la ilusión. Mientras los miedos profundos persistan, persistirán esas estrategias, ciertas modalidades de cómo hacer las cosas, controladoras, manipuladoras, dominantes, evasivas, negadoras, apegadas o lo que sea. En esta tercera fase de precipitación, ocurren hechos que tienen sentido de liberarnos profundamente de esos temores y apegos. Eventualmente, en otros textos, leerán que se libera karma. ¿Qué es karma en sentido profundo? Modalidades atávicas de reacción, patrones mecánicos de reacción muy antiguos que están presentes más o menos sutilmente activos en un sistema. Todas las conductas del organismo obedecen a estas cadenas de reacciones o tendencias teñidas por el miedo subyacente a las estrategias de la personalidad. A través de las precipitaciones se desvanecen los temores y se disuelven las causas profundas de miedos ancestrales. Terminada la precipitación, de hecho, se impone una nueva manera de vivir. Surgirán nuevas conductas, tal como si se hubiera alterado un cierto código de comportamiento, dando lugar a otro. Aquí el proceso reinicia y ahora se hace posible una nueva expansión de conciencia, nuevos descubrimientos, nuevas revelaciones. Comentario. Aquí. ¿El proceso más corto? En la medida que es comprendido, los ciclos se hacen más cortos. Todo el arco. Penetración, polarización, precipitación dura menos tiempo. Comentario. Los conflictos ocurren más seguido. Risas. Ciertos insights o aperturas nos conducen a atravesar inevitablemente por lugares que para nuestro condicionamiento son muy difíciles. La expansión de conciencia al principio es placentera. Luego nos damos cuenta que nos hemos metido en un lío gracias a ella. Pero el paso siguiente es que desde ese lío, a partir de ese conflicto nuevo, deriva algún acontecimiento más o menos concreto que nos transforma en relación a esos miedos y nos permite, no superyoica o moralmente, renunciar a la estrategia egoísta. Repito, no a través de acto de voluntad consciente o determinación. Esto siempre implica el reforzamiento de la voluntad, sino que la presencia de la vibración amorosa, que entra progresivamente, va siendo aceptada y entonces actúa. El miedo acepta el amor. Las viejas estrategias basadas en el miedo van dando lugar a los caminos del amor. Comentario. Pero cuando algo se abre, también aparecen situaciones que ponen a prueba. Es un proceso que forma parte de la precipitación y que, en lenguaje cristiano, se llama tentación. Después de superada la prueba, es como si un nivel preguntara si realmente eso quedó atrás. Se constela una situación muy parecida
en la cual se verificará si realmente cambió la vibración. Desde el punto de vista de las imágenes más religiosas, en las que, del otro lado, hay seres que me ponen a prueba. Esto es una prueba. Pero, desde otro punto de vista, es una verificación vibratoria, porque hay ciertas vibraciones antiguas que aún nos atraen y tienen poder sobre nosotros. Se nos imponen y hacen que resolvamos las situaciones a partir de una vibración que ya no nos corresponde. Las estrategias del cambio. En lenguaje cristiano esto se llama tentación, y la tentación viene después de la superación del escollo. Es la inercia del pasado que tiene que ser limpiada, como un remanente. Comentario. Decías que el sendero del discipulado es un camino solitario y sin validación externa, de manera que estos momentos son bien críticos. No hay validación externa en los términos que el yo la buscaba. Hay un punto fundamental para comprender aquí. ¿Cómo entiende la personalidad un proceso de cambio? Supone que solo es posible a través de la acción de la voluntad, adecuándose a los viejos patrones de premio y castigo, mediante los cuales, en última instancia, satisfacemos a un otro. Por eso, cuando algo falla, la personalidad se siente criticada. Todas las estrategias de cambio propias de la personalidad tienen que ser profundamente comprendidas, porque si no ciertas alteraciones no podrán producirse porque no obedecen a esa pauta. Las verdaderas transformaciones no se van a producir a través de la acción de la voluntad, sino por la comprensión profunda de la vibración que está en juego. No tiene nada que ver con el ejercicio de la voluntad. Este nos retraería a la vibración de la personalidad triunfante. Cuando sentimos que se está produciendo una ampliación de la conciencia, que estamos penetrando en otras realidades, esto es consecuencia de la integración de una vibración nueva. En verdad, cuando decimos, yo estoy penetrando en una nueva realidad, es que algo penetró vibratoriamente en nosotros, y es esa penetración la que produce la ampliación de conciencia, no yo. Comentario. La precipitación tiene más que ver con el inconsciente colectivo que la penetración y polarización. No necesariamente. La penetración es una expansión de conciencia, en la cual, de hecho, está entrando una nueva vibración, la cual desorganiza patrones de conducta anteriores y genera un conflicto interno. Esos patrones de conducta se tienen que desorganizar naturalmente y, repito, esto es algo muy diferente a considerar que mi voluntad tiene que tomar una serie de decisiones. La expansión de conciencia tiene como finalidad desorganizar una vieja estructura que ya puede ser abandonada. De pronto, esa desorganización se produce, y a consecuencia de ello, empiezan a suceder cosas ante las cuales reacciono en forma diferente que antes. Y esto es porque se instaló otra vibración, y ella actúa. Comentario. Y se habilita una confianza. Así los niveles más asustados se empiezan a tranquilizar. Cuando la nueva vibración ingresa, es inevitable una limpieza profunda. Aquí hay una nueva inteligencia, operando y el proceso adquiere una mayor velocidad, en la medida que hay cada vez menos resistencia. Más que confianza, desaparece un nivel de miedo. Esto de la confianza es algo engañoso. Cuando está presente, es que aún existe un miedo que exige que sintamos confianza para avanzar. Si no hubiera miedo, no necesitamos confiar. Habría claro contacto con lo que sucede sin más sensaciones que las que surgen del contacto. Comentario. En verdad, ¿hay una vibración única o hay una gama de vibraciones? Digamos que hay una gama de vibraciones. Inclusive, podemos decir que cada centro profundo posee distintas vibraciones dominantes. Existen distintas estructuras de sí mismo desde el punto de vista vibratorio, y esto estará determinado por los rayos. Pero esto es demasiado complejo para entrar ahora y nos distraería de lo importante. De todos modos, la hegemonía de la vibración profunda del sí mismo
tiene que ver con el reconocimiento, no ideológico, sino vívido, de que suena místico, pero no hay otra forma de decirlo. El amor es una fuerza invencible. No hay estrategia de la personalidad que sea superior al amor como potencia vibratoria, no la idea del amor.